Señor Supremo, puedo extraerlo todo. 992, 1003 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute. Contamos con su ayuda de todo corazón, gracias. 992 La conquista de Kairos terminó menos de 24 horas después de su llegada. Atacaron ferozmente y destruyeron la Academia Divina, sin dejar piedra sin remover. Los super despertados almacenaron los cadáveres de aquellos a quienes habían matado, mientras que los sobrevivientes fueron empujados a un coma artificial a través del río de vigor. Costó mucho más suero curativo avanzado de lo que Michael esperaba, pero rescatar a más de 1000 despertados valió la pena. Resistieron el poder de incursión de sangre y merecían una oportunidad de sobrevivir y una oportunidad de recuperar la libertad. Una vez destruida la Academia Divina, Michael no esperaba que sucediera nada más. Estaba seguro de que las batallas del día habían terminado y que él y su gente podían irse. Pero ese no fue el caso. Un par de humans aparecieron de la nada. Uno de ellos era una simple forma de vida superior, pero desapareció apenas segundos después de que emergieran cerca de Kairos. Al menos, intentó escapar con su reliquia, aumentando su rasgo de alma de tipo espacial. Slipstream puede ser un poderoso rasgo del alma de teletransportación, pero es mucho más que eso. Al menos una vez, fue mejorado a 9 estrellas. El rasgo del alma podía controlar las distorsiones espaciales dentro del alcance de Michael. El alcance dependía del dominio de Michael de las leyes del espacio. Aunque el dominio de las leyes por parte de Michael no era muy bueno, tampoco era malo. De hecho, su comprensión de las leyes del espacio era mucho más amplia que la de la mayoría de las demás leyes. Michael había estado estudiando los límites de la teletransportación y los medios para atravesar las distorsiones espaciales ocultas y evitar ser atrapado por medios como los dispositivos de distorsión espacial de la Unión Flotante. Sus estudios progresaron rápidamente a pesar de que no había descubierto nada nuevo. Pero eso no era necesario. No había necesidad de aprender nuevos temas relacionados con las leyes del espacio. Imprimir las antiguas y conocidas leyes del espacio en su mente mientras también desentrañaba las capas de conocimiento que el símbolo Slipstream había impreso en su mente era más que suficiente para localizar distorsiones extrañas en el espacio y ocultar temporalmente otras distorsiones del mismo tipo. Esto habría sido difícil si la fuerza opuesta fuera una forma de vida divina con un poderoso rasgo del alma de teletransportación, pero el alto despertado probablemente estaba equipado con un rasgo del alma espacial de 6 estrellas, que tenía que ser potenciado por una reliquia para teletransportar a un solo semidios a Kairos. Michael teletransportó al super despertado al nido con un movimiento de sus manos y apareció detrás de la mujer del alto despertado. El semidios se dio la vuelta y desató un rayo masivo que habría quemado a Michael y al alto human a la vez. Si hubieran permanecido en el mismo lugar, claro. Michael se teletransportó más lejos, con su atención centrada en el alto despertado. Un simple uso de dominación aplastó la defensa mental del alto human, creando una enorme apertura para que Mindwatcher adquiriera toda la información que Michael necesitaba. Cortó la garganta de la alta human después de un cuarto de segundo y arrojó su cuerpo moribundo hacia el semidios que lo atacaba. El semidios tenía cabello negro corto y ojos azul celeste. Era alto y tenía un físico delgado, y su sistema de energía reveló algunos secretos más. Los caminos de energía del semidios estaban llenos de corrientes de relámpagos en lugar de la energía promedio, y su cuerpo estaba plagado de viejas cicatrices. Algunas cicatrices afectaron su sistema de energía, pero solo había unas pocas de ese tipo. El semidios lanzó un rayo hacia la Human Suprema, salpicando su cuerpo moribundo en innumerables pedazos, solo para retener su impulso y aparecer ante Michael un cuarto de segundo después. Michael estudió al semidios y frunció el ceño profundamente. Creo que puedo manejarlo por mi cuenta, comentó Michael cuando los God Curses estaban a punto de canalizar sus divinidades a través de él. Activó todos los sellos e inició la fusión de maldición. La armadura de escamas de serpiente, junto con la cola de serpiente, crecieron fuera de su cuerpo. Sus ojos se transformaron en un par de ojos depredadores, su cabello se extendió y el lado derecho de su cuerpo, murió y se corroyó. Si no fuera por la fusión de maldición con él, el río de vigor se habría activado, sanando el lado derecho moribundo de su cuerpo. Sin embargo, la autoridad de la muerte, que corría a través de él, restringió a la muerte a su lado derecho. Sus manos estaban a punto de transformarse en garras, pero Michael impidió ese paso. Permitió que la armadura de escamas de serpiente cubriera sus manos y aplicó mejora mayor a su cuerpo. Michael no dudó en usar Foundation Break y Heavenly Beast Physique para amplificar su destreza física.
El cuerpo de Michael crujió y se quebró, tratando de acostumbrarse al tremendo poder que lo atravesaba, pero no fue como si hubiera tenido mucho tiempo para adaptarse. El semidios apareció ante Michael, sus manos cubiertas de corrientes de relámpagos negros mientras lanzaba un puñetazo. El semidios fue mucho más rápido de lo esperado, pero Michael bloqueó el primer puñetazo de todos modos. Habría intentado evadir el ataque, pero el puñetazo fue demasiado rápido. Michael levantó los brazos para bloquear el ataque, solo para darse cuenta del tremendo poder del semidios cuando el ataque lo impactó. El puñetazo ya fue suficiente para aplastar la armadura de escamas de serpiente, pero las corrientes de relámpagos negros causaron daño adicional. Se adentraron en el cuerpo de Michael, quemando su piel, carne y vasos de energía. El brazo derecho de Michael quedó inservible después del primer ataque, pero el semidios no disminuyó la velocidad. No había forma de que el semidios le diera a Michael la oportunidad de regenerarse. Desató una furia de puñetazos en el pecho, la cara y el brazo izquierdo de Michael, listo para matar a Michael después de unos pocos ataques. Michael bloqueó todos los ataques. Los dos primeros golpes fueron bloqueados con su cuerpo, mientras que los golpes restantes fueron bloqueados por la forma más débil de la barrera imperial. La barrera absorbió primero las corrientes de relámpago negro cuando impactaron antes de que el golpe alcanzara a Michael. Sin embargo, eso estuvo más que bien. De hecho, era exactamente lo que Michael necesitaba para mejorar su armadura de escamas de serpiente, su coordinación mano-ojo y algunos otros factores que habían sido descuidados en los últimos años. La comisura del labio de Michael se curvó hacia arriba. Si quieres sobrevivir a esto, tienes que mostrarme más. Bromeó Michael con el semidios, quien continuó atacando a Michael con una serie de docenas de ataques en un segundo. Michael bloqueó los ataques uno por uno. No era tan rápido como el semidios, pero tenía evidente con visión verdadera y podía predecir cada ataque una fracción de segundo antes de que impactara. Sin embargo, había más. La visión verdadera también vio cuánta energía y divinidad insertaba el semidios en sus ataques. Al principio, Michael estaba seguro de que el semidios aumentaría lentamente la intensidad de sus ataques, pero ni siquiera recurrió a su semilla de divinidad cuando Michael comenzó a tomar represalias. Una vez que Michael terminó de analizar el patrón de ataque del semidios y la fuerza de sus golpes y corrientes de relámpagos negros, pudo contrarrestarlos fácilmente con una forma ligeramente más fuerte de barrera imperial. El Soul Tribe no drenó ninguna energía ya que Michael aplicó True Extraction con insert en la barrera imperial, creando una barrera autorreparadora, que absorbió la energía circundante, incluidas las corrientes de rayos negros. Una fracción de las corrientes de relámpagos fue absorbida y transformada en la energía suficiente para fortalecer la barrera imperial y bloquear los golpes entrantes. Eso era perfecto, pero también era por eso que Michael estaba tan confundido. ¿Por qué no estás usando tu divinidad? Espera, los ojos de Michael se abrieron de par en par. ¿Realmente desplegaron a uno de sus semidioses más débiles en lugar de alguien que está a punto de alcanzar la divinidad? Preguntó. Necio. El semidios rugió de ira y canalizó más energía en sus ataques. No necesito una divinidad para matarte, cretino repugnante. Gritó entre una serie de fuertes golpes. Michael arqueó una ceja, pero eso pareció empeorar el humor del semidios. Las barreras de Michael bloquearon todos sus ataques fácilmente. Solo eres un octavo nivel. Te mataré y obtendré lo que merezco. Michael parpadeó ante el semidios, incapaz de ocultar su sorpresa. Todos los humanos eran así. Diluidos, narcisistas y carentes de algunas neuronas. Aumentó el poder de su barrera imperial para bloquear los ataques posteriores. No estoy seguro de si eres arrogante o simplemente estúpido. ¿Le preguntaste a tus superiores sobre mis poderes o viniste aquí pensando que podrías matarme con ese tipo de poder? Preguntó Michael mientras canalizaba suero curativo avanzado a través de su cuerpo. Su armadura de escamas de serpiente estaba volviendo a crecer y sus caminos de energía quemados y su carne se regeneraron rápidamente. Solo pasaron unos segundos antes de que Michael pareciera que nunca había sido herido. Michael miró los restos de la niña que levitaba en el espacio abierto y suspiró. La chica no sabía mucho sobre su misión. Solo le habían dicho que trajera al semidios Lannister, o algo por el estilo, a Kairos y se fuera inmediatamente después. Su conocimiento de Lannister no era extenso, pero fue suficiente para que Michael dedujera algunas cosas. No eres más que un molesto usuario de maldiciones que canaliza la divinidad de su maldición a través de tu cuerpo. Arrancaré la divinidad de tu alma y la haré mía. Lannister, no creo que estés al tanto de tu situación.
No subestimes a tus enemigos de esta manera, suspiró Michael. No estaba seguro de lo que pensaba la Alianza Humana Suprema cuando enviaron a Lannister para matarlo. ¿Lo subestimaron incluso después de todo lo que lo habían visto hacer? ¿Qué esperabas? Quiero decir, este tipo es uno de los semidioses más débiles, pero sigue siendo un semidios. Tampoco deberías subestimarlo. Señaló Jormungandr mientras Fenrir gruñía. La Alianza Humana Suprema es estúpida. Podrían haber enviado a uno de sus pseudodioses. Unos cuantos semidioses siempre posponen la ascensión final para dominar una autoridad. La Shah debería haber enviado a una de esas personas para que se encargara de ti. O tal vez tengan demasiado miedo de los primordiales como para hacer eso. No lo sé. Sin embargo, es estúpido enviar a este Lannister. ¿Planeaban matarlo antes de que se convierta en un problema? Michael se encogió de hombros. No tenía idea de lo que estaba pensando la Suprema Alianza Humana, pero consideró que su acto era una forma de ganar tiempo. Tal vez más semidioses ya estaban en camino para recibirlo. ¿Era eso? Tengo algunos rasgos de alma de mayor rango que tú y más de una maldición divina, pero deberías haberlo notado en este punto. Si no lo hiciste, bueno, no importa. Estarás muerto en unos minutos, ¿eh? Michael no terminó su oración, sino que entró en acción. Estaba cansado de defenderse y usó un Limited Enhancement Enseers Domination en su lugar. Domination golpeó la mente y el alma de Lannister, pero causó poco daño. Michael se teletransportó detrás de Lannister cuando el demigod respondió al ataque mental con un aluvión de rayos. Michael accedió a la autoridad de la muerte que había florecido dentro de su esfera del alma y presionó su mano plana contra la espalda de Lannister. Un momento después, un rayo de muerte atravesó la mano derecha, no muerta, de Michael. El rayo de muerte habría infligido un daño masivo a Lannister si Michael no hubiera usado insertar en la autoridad de la muerte, insertando la muerte directamente en el cuerpo de Lannister. La autoridad de muerte de Michael no era débil, pero estaba lejos de alcanzar el nivel de él. Sin embargo, eso estaba bien. Michael aprovechó la autoridad de poder, enroscó su cola serpentina alrededor de la pierna de Liuman para acercarlo más y ejecutó una serie de golpes feroces. Cada golpe con su lado no muerto transfirió una pequeña porción del poder de la muerte y la maldición venenosa al cuerpo del semidios. En contraste, los golpes ejecutados con su mano izquierda se centraron en transferir la esencia de extracción verdadera a Lannister. El demigod se sorprendió por la repentina represalia, pero aprovechó la oportunidad de estar tan cerca de Michael y se esforzó al máximo. Todo el cuerpo de Lannister quedó cubierto de corrientes de relámpagos altamente comprimidas. Las corrientes brotaron en todas direcciones durante una fracción de segundo antes de que Lannister recuperara el control. Luego, las corrientes se entrelazaron con su piel y se fusionaron, transformándose en una armadura de relámpagos negros. Una vez que se creó la armadura, la velocidad del demigod mejoró drásticamente. Aceleró y alcanzó una velocidad máxima más del doble de rápida que antes. Eso fue suficiente para escapar de la visión verdadera de Michael. Lannister se movió alrededor de Michael con una velocidad aterradora. Rápidamente lanzó rayos desde todas las direcciones, golpeó sus hombros, aplastando sus omóplatos una vez que su ataque atravesó la armadura de escamas de serpiente, y avanzó para aplastar sus brazos y piernas y atacar su cuello. Los ataques causaron daños considerables y el cuello de Michael también se rompió. Desde el punto de vista de Lannister, parecía que Michael ni siquiera estaba tratando de defenderse, pero era todo lo contrario. Michael ya había tomado represalias concentrándose en la muerte, el poder de la maldición del veneno y la esencia verdadera que permanecían en el cuerpo de Lannister. Era un hecho que Michael no era lo suficientemente rápido para seguir a Lannister. Tal vez podría contener al semidios y frenarlo, pero ese no era su plan. Michael se regeneraba más rápido de lo que Lannister podía herirlo. Eso no habría sido un problema para el semidios si Michael no hubiera usado la barrera imperial para debilitar o bloquear golpes mortales. Michael podría no ser físicamente más rápido, pero sus sentidos estaban en un nivel completamente diferente. Todos sus rasgos de alma de 8 y 9 estrellas mejoraron su percepción de energía, algunos más, otros menos. De una forma u otra, Michael tenía los medios para percibir la letalidad de todos los ataques entrantes fácilmente. Invocar una barrera imperial no requirió tiempo. Fue instantáneo ya que Michael tenía suficiente energía canalizada en todos los símbolos de rasgos del alma para activarlos instantáneamente cuando fuera necesario. Una vez más, Michael se centró en destruir el interior del semidios. Lannister había quemado la cola de la serpiente,
Pero Michael la rehizo con una capa adicional de tierra altamente templada, que se enroscó alrededor del semidios cuando su acceso a la energía se cortó de repente. Durante un cuarto de segundo, Michael desató el domo de extracción verdadera para succionar la energía circundante dentro de su cuerpo. Simultáneamente, usó la esencia de extracción verdadera dentro de la Nester para cortar su acceso a la energía. Duró solo un cuarto de segundo, pero eso fue suficiente para frenar al semidios. Su cola se enroscó alrededor de las piernas de la Nester, lo que le dio a Michael el tiempo justo para avanzar y agarrar la cabeza y el hombro de la Nester con una mano cada uno. La muerte atravesó el hombro y el cuello del semidios y agotó sus defensas. Por fin, la autoridad energética entró en acción. Te lo dije, dijo Michael con una calma inquietante, morirás. Un momento después, Michael destrozó al semidios. Destruir al semidios podría haber parecido fácil, pero había requerido preparativos meticulosos. Drenar la energía del semidios era solo una de las muchas condiciones que debían cumplirse. Una vez que las reservas de energía del semidios estaban por debajo de cierto umbral, el poder de la maldición de la muerte y el veneno dentro de la Nester debilitaron su cuerpo. Michael concentró el poder de la maldición de la muerte y el veneno en el cuello y los hombros del semidios, debilitando aún más estas áreas. La divinidad dentro de Deathcall se agotó cuando el semidios se debilitó lo suficiente como para liberar la autoridad del poder. Utilizó la divinidad acumulada dentro del vaso primordial de una sola vez, llevando su poder bruto a un nuevo máximo histórico. La Nester intentó bloquear el ataque de Michael, pero su cuerpo fue destrozado antes de que sus manos pudieran atravesar el pecho de Michael y perforar su corazón. El semidios lo había intentado con un último esfuerzo, pero una barrera imperial de doble capa que cubría su pecho fue suficiente para bloquear el ataque. En realidad, no fue tan sencillo como Michael lo hizo parecer. Se había quedado sin toda la divinidad que había acumulado y aún no era experto en recuperar divinidades de forma activa. Aún así, la recuperación pasiva de sus divinidades recientemente florecidas requeriría unas cuantas semanas de constante flujo de energía para recuperarlas hasta su punto máximo sin ayuda. Eso fue un poco molesto ya que Michael ni siquiera podía usar permutar para transformar los lingotes del vacío almacenados dentro del dominio de la golondrina en poder divino. Para eso, primero tendría que entender más sobre sus divinidades. Jormungand, Fenrir y él podrían ayudarlo con eso, pero obtener una comprensión completa de sus divinidades requeriría algo más de tiempo. No es que importe. Puedes estudiar nuestras divinidades y seguir luchando. Mientras no permanezcas en la misma posición durante demasiado tiempo, no tendrás mayores problemas por un tiempo. Dado que la Alianza Humana Suprema envió a uno de los semidioses más débiles para atacarte, deben esforzarse para desplegar sus fuerzas más fuertes. O ninguno de los pseudo-dioses está listo para enfrentarte y temen la intervención del primordial, o tienen otro plan. Un plan que te da suficiente tiempo para causar un poco más de estragos. Fenrir emitió emocionado. Michael no estaba tan emocionado como Fenrir, pero entendió el punto. Si la Alianza Suprema Humana no puede responderme de inmediato, no debería perder el tiempo recuperando mi divinidad. Debería estar ahí afuera, matando a más humans. Eso no fue exactamente lo que dijo Fenrir, pero también fue algo que Fenrir podría haber dicho. La línea de pensamiento de Michael encajaba perfectamente con la personalidad de Fenrir. Una vez que Kairos fue despejado, todos los cadáveres recogidos y los supervivientes puestos en coma artificial, Michael llevó a las víctimas de Blood Incursión a su territorio. Los humans en coma fueron llevados al desierto sagrado en una gran estructura cerca del sitio de construcción del enorme laboratorio. Michael no tenía prisa, pero no había necesidad de perder un tiempo precioso en las ruinas de la Academia Divina. Los humans fueron llevados al desierto sagrado en unos pocos minutos. Después de eso, Michael utilizó Slipstream y se teletransportó fuera del territorio de la Supreme Human Alliance, donde se reunió con los super despiertos. Michael se reunió con ellos en un planeta incivilizado en un sistema planetario y galaxia, que aún no había sido reclamado por nadie. No sabía mucho sobre la galaxia además de los monstruos que gobiernan la mayoría de los planetas. Las maldiciones del dios bestia le contaron un poco sobre las galaxias bestiales y cómo estaban marcadas. Dado que esta era una de las galaxias bestiales, a Michael y otras formas de vida divinas no se les permitía la entrada, pero eso estaba bien. La presencia de Michael era más la de un monstruo que la de un despertado, de cualquier manera. Las maldiciones del dios bestia alteraron su presencia a lo largo de los años, dejando poco de su antigua presencia atrás.
En cuanto a los super despiertos, las formas de vida superiores todavía eran aceptadas en las galaxias bestiales. Algunas razas más débiles buscaron asilo en las galaxias bestiales, sabiendo que su potencial era mediocre y que eran demasiado bajos para ascender a las formas de vida divinas. Michael tenía un poco de curiosidad sobre las galaxias bestiales y cómo las maldiciones de los dioses bestias estaban relacionadas con ellas. Ellos sabían mucho sobre las galaxias bestiales y Michael no pudo evitar sentir que Fenrir o Jormungandr alguna vez habían estado a cargo de algunas galaxias bestiales, pero al final del día, eso importaba poco. Michael no iba a quedarse mucho tiempo en las galaxias bestiales. A menos que no. Eso traería aún más problemas. No creo que deba hacerlo. Pero podrías. No creo que entiendas lo molesta que ha sido la Suprema Alianza Humana en los últimos miles de años. Unas cuantas galaxias bestiales fueron destruidas y conquistadas por la Suprema Alianza Humana. Todos pueden sentir que eres el señor de la jungla indómita. Los vínculos de lealtad con millones de monstruos influyeron en tu presencia, al igual que lo hizo nuestra conexión. Si deseas hablar con algunos dioses bestia, podemos llevarte hasta ellos y solicitar la ayuda de las bestias emperadoras, los príncipes bestia y similares. Dijo Jormungandr. No creo que sea necesario, pero tendré en cuenta tus palabras. Michael lo pensó un momento e inclinó la cabeza. De hecho, ¿qué tal si transmitimos algo de información a los dioses de las galaxias bestiales para prepararlos para lo que está a punto de suceder? Quiero decir, estamos casi seguros de que los Primal me atacarán tarde o temprano. Deberías enviarles un mensaje. Él también estuvo de acuerdo. Michael asintió lentamente antes de usar el halo bestia. Invocó a Jormungandr, Fenrir y él con un rastro de sus esencias e ignoró las exclamaciones de los super despiertos que lo rodeaban. Los dioses bestia deberían conocerte. Cuéntales todo lo que quieras decir. Estableceré un pequeño puesto aquí para retirarme y escapar de los radares de la Alianza Suprema Humana. Después de todo, no deseamos depender de la Unión de Althors para nuestra protección, señaló Michael. Los tres halos bestia lo miraron fijamente sin comprender mientras las maldiciones de Dios dentro de él maldecían un poco, diciendo que sus halos no los entenderían. Pero eso estaba mal. Los halos bestia creados con un rastro de la esencia de las maldiciones de Dios eran réplicas casi perfectas, aunque más débiles, de los originales. Entendieron muy bien a Michael y siguieron sus órdenes. Sería fantástico si todos siguieran mis órdenes tan fácilmente como los halos de las bestias. Cállate. Fenrir rugió, mientras Jormungandr silbaba amenazadoramente. Seguimos siendo dioses bestias. No subestimes nuestro poder e influencia, muchacho. Sí. Sí. Los God Curses eran poderosos e influyentes. Aún así, necesitaban a Michael. Por supuesto, él también necesitaba desesperadamente su ayuda, pero los God Curses tenían mucho más que perder que Michael. En realidad y ese no era el caso. Tenían exactamente lo mismo que perder. Tal vez Michael tenía incluso más que perder ya que todavía tenía que perder a Alice, Lucía y todos los demás en su territorio si moría. Dejemos eso de lado por ahora. Creo que tenemos muchas cosas más importantes a las que prestar atención. ¿Qué tal si hacemos eso y nos concentramos en esas otras cosas? ¿Cómo qué? Preguntó él. Ella era la más tranquila entre los dioses malditos. ¿Cómo dañar más a la Alianza Humana Suprema mientras se reúnen más aliados para lidiar con el Shah, sus pseudo-dioses y los primordiales, por supuesto? Michael no perdió tiempo organizando a los super despiertos y a los subordinados divinos. Escuchó los informes de los super despiertos y tomó varias notas mentales sobre su lucha en la Academia Divina, sus acciones, fortalezas y debilidades. Por supuesto, Michael no podía observar a todos en todo el planeta, pero sus sentidos y el rango de control de Slipstream ayudaron a Michael a localizar algunas debilidades importantes. Incluso con 6 o más símbolos de Soul Trait, los super despiertos no eran omnipotentes. Su destreza en combate era superior a la norma, pero ni siquiera Mikael se consideraba un todoterreno. Al aceptar una amplia variedad de símbolos de Soul Trait, Michael no era perfecto en nada. Aunque, si era honesto consigo mismo, Michael estaba satisfecho con su elección de Soul Trait. Se adaptaron bien el uno al otro y crearon docenas de combinaciones poderosas. Sin embargo, Michael persiguió algo más con los super despiertos. Esperaba que fueran perfectos en lo que más desearan. Por supuesto, tendrían que ser compatibles con lo que desearan, pero la combinación de compatibilidad y deseo hizo que fuera más fácil alcanzar la iluminación.
Michael experimentó mucho con los super despiertos, pero también les preguntó qué deseaban. Algunos esperaban volverse polifacéticos como Michael, mientras que otros deseaban enfocar los otros símbolos de rasgos del alma alrededor de su rasgo del alma central. Eso fue algo que Caleb y Frederick hicieron. Sus poderes no cambiaron mucho, pero sus poderes principales se hicieron más fuertes. A veces, sus ataques no se veían diferentes de cuando eran formas de vida menores porque no lo hacían. El cambio más grande es el nivel de poder y el dominio de sus viejos poderes. Michael creó varios equipos para los super despiertos y se aseguró de que sus poderes y personalidades fueran compatibles, lo que facilitaría mucho las futuras batallas. Una vez que se habían formado los equipos de super despertados, Michael los dejó para que entrenaran juntos durante una semana. La semana siguiente, Michael se quedó con los subordinados divinos. Recogió los cadáveres de los enemigos que habían matado y distribuyó a los subordinados divinos por las líneas defensivas de la Alianza Humana Suprema. No estaban en grupos pequeños, sino que los pusieron en grupos de 30 a 50 subordinados divinos. De esa manera, podían causar estragos donde quiera que fueran. Fue divertido teletransportar a los subordinados divinos cada 2 días, pero usar extracción en los cadáveres que trajeron fue aún mejor. Michael no se apresuró en nada, pero nunca dejó de nutrir su alma e infundir más fragmentos de Soul Star en sus otros símbolos de Soul Trait. El proceso fue largo y arduo, pero las ganancias valieron cada esfuerzo. Con el apoyo de 600 subordinados divinos, a quienes Michael no les dio fragmentos de Soul Star ni Soul Trait como recompensa, y los super despiertos, que recibieron una pequeña parte de las ganancias que Michael obtuvo de sus presas cazadas, Michael ganó millones de fragmentos de Soul Star cada 2 días. En algún momento, Michael perdió la cuenta de los fragmentos de Soul Star y los símbolos de Soul Trait que él y su gente habían adquirido de los innumerables humans que habían matado. Simplemente había demasiados enemigos y las montañas de fragmentos de Soul Star eran demasiado grandes para contarlas. Era más como si Michael ya no pudiera molestarse más. ¿Por qué tendría que contar los fragmentos de Soul Star si los reinvirtió en su alma y Soul Espere unos minutos después? Incluso su Aetir se transformó, cambió de forma lentamente y se nutrió para ganar más sustancia, más Aether, a medida que más fragmentos Soul Star ingresaban a su sistema. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos y Michael se hizo más fuerte. Su nivel podría no haber mejorado en absoluto, pero sus semillas de divinidad habían florecido y estaban siendo nutridas. Eran más grandes que las divinidades de los otros semidioses que había encontrado en el último año y ciertamente varias veces más fuertes. Cada una de ellas era más fuerte que las divinidades a medio formar de los semidioses. Eso solo era obvio porque Michael tenía múltiples divinidades de pleno derecho, mientras que los semidioses estaban en camino de formarlas. Los semidioses podrían tardar décadas, más probablemente siglos, en terminar sus divinidades, mientras que Michael no tuvo que hacer nada. Las maldiciones de Dios tuvieron que hacer todo el trabajo, infundiendo más de su divinidad en Michael. O lo hicieron intencionalmente, o canalizaron su divinidad a través de Michael. Eso consumiría naturalmente partes de su divinidad mientras que el resto se usaría para desatar el poder de sus divinidades en el mundo exterior. Los logros que sus divinidades consiguieron no eran nada despreciables. Eran notables. Aún así, Michael estaba más impresionado por el tamaño de su alma y la cantidad de poder del alma que entraba en su cuerpo. Había visitado la expansión del origen con bastante frecuencia en los últimos 12 meses y tuvo que reconocer los enormes esfuerzos y logros de los tigres colmillo plateado y los elfos del bosque. Se habían superado a sí mismos. Pero el aumento de su poder del alma tenía más que ver. La cantidad de poder del alma que entraba en su cuerpo podría deberse a los esfuerzos de sus súbditos, pero también a las mejoras de sus símbolos de rasgos del alma. Todos y cada uno de los símbolos de rasgos del alma en la esfera del alma de Michael habían sido mejorados a 9 estrellas. Ninguno de sus rasgos del alma evolucionó al mejorar de 8 estrellas a 9 estrellas, pero su poder mutó y evolucionó. El símbolo de rasgos del alma de Insert, de hecho, se fusionó con Extraction. El símbolo de Extraction se expandió, aumentando así también el tamaño de la divinidad del lobo de Fenrir que se formaba en el símbolo de rasgos del alma, pero el símbolo de Insert no desapareció por completo. Fue reemplazado por un pequeño objeto que parecía un encantamiento rúnico levitante. Michael no estaba muy seguro de por qué Insert no desapareció después de fusionarse con Extraction o por qué Extraction no cambió. Su nombre nunca cambió. Sin embargo, no podía decir con certeza si Insert todavía era utilizable.
Era más fuerte que nunca, especialmente después de fusionarse con Extraction, y la comprensión de Michael de sus poderes se disparó. Estaba seguro de que revelaría más de sus poderes en un futuro próximo. Se podría decir lo mismo de todos los símbolos de Soul Trade. Ninguno de ellos cambió de nombre, pero sus poderes evolucionaron drásticamente. Aún así, había una diferencia en la mejora de las otras mejoras de los símbolos de rasgo del alma y las mejoras de llamado de la muerte, vasija primordial y extracción. No sé si es un pensamiento estúpido, pero ¿es posible para mí transformar todos mis símbolos de rasgos del alma en divinidades? Michael esperaba que fuera posible. Si mejoraba todos sus símbolos de Soul Trade a 10 estrellas, lo cual todavía estaba fuera de su alcance, y todos ellos pudieran transformarse en divinidades, Michael podría crear una esfera de almas llena de divinidades. Eso sería asombroso, aunque Michael sintió instintivamente que no sería tan fácil. Si bien es cierto que los semidioses con símbolos de rasgos del alma poderosos, si son altamente compatibles con su personalidad, tienen más facilidad para formar una divinidad, no es necesario un símbolo de rasgos del alma para formar una. Muchos dioses nacidos con símbolos de rasgos del alma humildes adquirieron conocimiento de otras cosas, como leyes y autoridades, para formar su divinidad. Su maestría, iluminación y experiencias fluyen hacia su semilla de divinidad, nutriéndola lentamente. Jormungandr explicó, y él agregó. El conocimiento que has obtenido al fusionar y mejorar los símbolos de rasgos del alma te ayuda a comprender las diferentes leyes y autoridades. Aún así, la ayuda que te brindan los símbolos de rasgos del alma no es suficiente para adquirir una ley o autoridad. Ni siquiera un símbolo de rasgos del alma divino de 10 estrellas, aunque en ese caso podrías tener bastante facilidad para adquirir la iluminación suficiente para agregarla a tu semilla de divinidad. Fenrir estalló en risas. Si tuvieras una semilla de divinidad, claro está. Ah, cierto, ahí estaba eso. Las vidas de todos los sujetos continuaron en ausencia de Michael. Los señores y monstruos supremos de la jungla indómita y el desierto sagrado aún respetaban a Michael por su tremendo poder, pero la mayoría de ellos no lo vieron durante años. Algunos no lo habían visto durante más de una década. Su ausencia en las reuniones de renegociación de varios acuerdos y negocios era fácil de ver. De hecho, no vieron nada, ni a Michael, en absoluto. Algunos señores y señores monstruosos recordaron las acciones de Michael y escucharon de otros lo poderoso que se había vuelto, pero otros señores no escucharon nada. No creían que Michael estuviera muerto. Sus territorios todavía estaban presentes y sus súbditos nunca actuaron deslealmente hacia él. Aún así, algo debe haber sucedido para que Michael desapareciera. Eso fue lo que pensaron muchos señores y señores monstruosos. Reunieron sus fuerzas, enojados después de todo lo que Michael les había hecho, y establecieron una unión para actuar contra Michael y su gente. Querían reclamar lo que se suponía que era suyo. O lo que presumían que les pertenecía. Este escenario no solo ocurrió en la jungla indomable, sino que la rebelión en el desierto sagrado no fue tan mala. Aún así, los rebeldes del desierto eran molestos ya que consideraban la beta de maná del desierto sagrado como su propiedad. Reclamaron la beta de maná y se movieron contra las fuerzas del desierto sagrado para matar a todos. Michael no esperaba que los señores y señores monstruosos circundantes fueran tan estúpidos, pero siempre estaba preparado para la batalla. Ordenó a algunos super despertados que regresaran al desierto sagrado, los berserkers y los centauros brujos, y les permitió causar estragos. Eso fue exactamente lo que hicieron. Los centauros brujos reunieron sus fuerzas y actuaron como la caballería del desierto sagrado. Equipados con poderosos artefactos, la experiencia de combate de luchar contra formas de vida divinas, algo que ninguno de los rebeldes del desierto tenía, y poderosos símbolos de rasgos del alma, la caballería inmortal del desierto sagrado arrasó con sus enemigos. Mekaz y sus subordinados más cercanos usaron sus poderes para atraer la atención de todos los enemigos en su dirección. Mekaz desató la armadura viviente después de mejorarla, seguida de repeler y absorción de energía al máximo antes de agregar sus otros rasgos del alma. Mekaz era un super despertado y, por lo tanto, había recibido 5 nuevos símbolos de rasgos del alma de Michael hace más de un año. Dadas las recompensas adicionales que había recibido por matar a cientos de altos y humans y su contribución parcial a la muerte de un puñado de formas de vida divinas, Mekaz logró mejorar también sus símbolos de rasgos del alma más fuertes. Repeler y absorción de energía se actualizaron a 5 estrellas, mientras que Living Armor se llevó a 6 estrellas con suficientes fragmentos de Soul Star infundidos para formar la 7 estrella.
Living Armor aún no era un Soul Trail de 7 estrellas en toda regla, pero solo era cuestión de 1 o 2 años antes de que tuviera suficientes fragmentos de Soul Star para sellar el trato. Pero Mekaz no tenía prisa. Tenía 5 símbolos de rasgo de alma más, cada uno de ellos increíblemente útil. Uno de ellos era un rasgo de alma de última cuerda, un rasgo de alma de 5 estrellas que debería proteger a los super despertados de enemigos que ni siquiera ellos podían derrotar. Pero hasta ahora, ninguno de los super despertados había tenido que usar su rasgo de alma de última cuerda en un último esfuerzo por sobrevivir. Eso era genial, ya que significaba que la vida de ningún super despertado había estado en tanto peligro como para que su rasgo de alma de última cuerda se activara. Sin embargo, eso también podría transformarse en un problema en el futuro. Michael mencionó que haber sido empujado al borde de la muerte y haber sobrevivido por pura suerte, o el rasgo del alma de la última cuerda, en el caso del super despierto, te enseña a ser más humilde y a apreciar tu vida con más frecuencia. Morir fue fácil. Un solo error, tal vez incluso la arrogancia que te empuja a creer que puedes hacer algo que otros nunca harán, fue suficiente para terminar con tu vida. Para siempre. Michael no quería que los super despertados murieran, pero también tenía miedo de perderlos por ser tacaño. Por lo tanto, su generosidad creó 199 super despertados demasiado confiados, cada uno de ellos capaz de luchar contra un enemigo por encima de sus filas. Mekaz, uno de los pocos que conservaba algo de su actitud humilde, todavía se sentía exultante cada vez que se lanzaba a una batalla. Usó su rasgo de alma gigantificación para expandirse en tamaño, transformándose en una criatura masiva cubierta de armadura, que infligía miedo y terror en los corazones de sus enemigos. Pero eso no era todo. One Man Army era el segundo rasgo de alma que había recibido de Michael. Cuantos más enemigos atacaban a Mekaz, más robusto y fuerte se volvía su cuerpo. Combinando One Man Army, Gigantification, Living Armor y su otra combinación de Soul Traits, Repel y Energy Absorption entre sí, Mekaz se transformó en un escudo masivo que protegía a sus aliados de todos los enemigos. Eso era aún más cierto, por lo que una vez que su otro par de Soul Traits recién adquiridos, Attract Projectiles y Taunting Grimace, entraron en vigencia. Attract Projectiles era un Soul Trait que hacía exactamente lo que su nombre sugería. Atraía los proyectiles en el rango del Soul Trait y alteraba con fuerza su trayectoria, atrayéndolos hacia Mekaz, cuyas Energy Absorption y Repel bloquearían o absorberían los ataques. Si los proyectiles eran demasiado fuertes para Energy Absorption y Repel, Living Armor, mejorada por One Man Army sería suficiente para proteger a Mekaz. Mekaz no se molestó en adquirir ningún rasgo de alma con un tremendo poder de ataque. La gigantificación podía usarse para atacar y, si Mekaz fuera honesto consigo mismo, defender y proteger a sus aliados era mucho más importante que atacar. Eso, por supuesto, no significaba que Mekaz no tuviera medios de ataque. Dado que nadie podía herir al centauro brujo de 6 metros de altura, Mekaz podía arrasar a los enemigos en el desierto sagrado fácilmente. Atrajo toda la atención de los enemigos circundantes, lo cual fue bastante fácil gracias al rasgo de alma de 6 estrellas Mueca Burlancia. Mueca Burlona era un rasgo de alma poderoso que afectaba a todos los enemigos que sentían sed de sangre. Cada rastro de sed de sangre era captado con fuerza, amplificado por Mueca Burlona y desviado hacia Mekaz si no era ya su objetivo. A veces, los esfuerzos combinados y los rasgos de alma de docenas de despertados superiores lograron crear un golpe mortal, que consistía en eliminar a Mekaz con un ataque mortal, pero falló. Solo una vez fue posible que un despertado superior de nivel 6 superior lo golpeara lo suficientemente fuerte como para romper la armadura viviente. Desafortunadamente, la armadura viviente se regeneró y el ataque que la atravesó ya no fue lo suficientemente fuerte como para matar a Mekaz. Los rebeldes del desierto eran numerosos y estaban por todas partes, dispersos a lo largo de las fronteras hasta el desierto sagrado, pero una vez que Michael les dijo que arrasaran con todos los que fueran en contra de su voluntad, fue fácil derrotar a los señores y a los monstruos supremos. Los asentamientos principales de los señores fueron aplastados, arrojando sus territorios al caos, mientras que los monstruos supremos fueron perseguidos y asesinados. Muchos despertados sobrevivieron mientras la caballería inmortal se concentraba en arrasar con los asentamientos principales, pero eso no significaba que los berserkers los perdonaran. Todo lo que los despertados podían hacer era rendirse, morir o escapar de la expansión del origen y nunca regresar. Fue interesante ver cuántos sujetos y despertados se rindieron después de presenciar la destreza de la caballería inmortal.
La mayoría estaban conmocionados hasta la médula, especialmente por la horrible apariencia de Mekaz como un centauro brujo de 6 metros de altura envuelto en una enorme armadura plateada brillante y recubierto con varias runas de repeler y absorción de energía. Sin embargo, la situación no era del todo positiva. Algunas ciudades-estado estaban bajo ataque y demasiados hombres y mujeres buenos murieron tratando de proteger los asentamientos. Dado que solo había 200 super despiertos, menos de la mitad de los cuales eran berserkers y centauros brujos, ya que no cumplían con los requisitos, y solo había unos pocos miles de despiertos superiores en el ejército de Michael, muchos estaban ocupados con la Unión Fae en la jungla indomable, los berserkers y los centauros brujos terminaron dividiendo sus fuerzas para luchar en múltiples frentes. Algunos enemigos lograron atravesar las líneas defensivas y atacar los asentamientos, pero la mayoría pudieron ser repelidos. En general, la guerra con los rebeldes del desierto fue un momento agradable para los berserkers y los centauros brujos. Disfrutaron de luchar hasta la muerte, y si algo era seguro, era una cosa. Los rebeldes del desierto dieron lo mejor de sí para matar a los berserkers y los centauros brujos. Michael no intervino en sus batallas. Dejó que los berserkers y los centauros brujos pelearan en éxtasis y solo se acercó cuando llegó el momento de limpiar. Eso era todo lo que los berserkers y los centauros brujos querían. Después de todo, limpiar no era algo que disfrutaran. Al menos, no tanto como luchar hasta la muerte. Los territorios de los rebeldes del desierto fueron ocupados por los super despertados, sus puertas de invocación fueron destruidas y su tesoro saqueado. El desierto sagrado se expandió después de aniquilar a los rebeldes y conquistar sus tierras. La situación en la jungla indomable era un poco más complicada de manejar. Afortunadamente, Michael tenía aliados de confianza como los tigres colmillo plateado y los elfos del bosque. Por supuesto, los monstruos de la jungla también hicieron su parte del trabajo. No se quedaron de brazos cruzados mientras los colmillo plateado y los elfos del bosque avanzaban contra la Unión de las Hadas. El caos en la jungla indomable no escapó a la atención de Michael, pero decidió no mudarse. Michael podría haber resuelto todos los problemas con la Unión Fae y actuar como siempre, pero no lo hizo. No se suponía que Michael resolviera todos los problemas de su territorio. Tal vez algunos pensarían que esa era su tarea como señor de la jungla indomable, pero sus fuerzas militares, los super despiertos y los ejércitos indomables, existían por una razón. Slipstream le permitía luchar en múltiples lugares sin interrupciones para cruzar la distancia entre dos lugares, pero el Soul Tribe no le permitía dividirse y transformarse en millones de mini-Michaels. La razón por la que creó a los super despertados y alimentó a sus fuerzas fue para proteger sus territorios de los invitados no deseados y para luchar en las batallas que no podía librar. En este caso, la Unión Fae solo tenía un puñado de formas de vida divinas, con innumerables despertados superiores siguiendo sus órdenes. Michael podría haber matado a las formas de vida divinas, transformando a los ejércitos disciplinados de la Unión Fae en pollos sin cabeza, pero esperaba que su gente aprendiera a luchar también sin él. Eso habría sido útil en el pasado, es útil en el presente y será increíblemente valioso en el futuro. Después de todo, Michael no sabía cuánto tiempo más se le permitiría permanecer en la expansión del origen. Los dioses fueron expulsados de la expansión del origen. Nadie sabía por qué, ni siquiera las maldiciones de Dios, pero la conexión con la voluntad y la runa de guerra se cortaba una vez que uno alcanzaba el poder de un dios de pleno derecho. Algunos decían que el primordial obligaba a la voluntad a expulsar a todos los dioses de la expansión del origen para que los cazaran, otros estaban seguros de que la voluntad de la expansión del origen tenía otra tarea para los dioses. Pero, al final del día, nadie había hablado nunca con la voluntad en sí. Ni siquiera las maldiciones de Dios podían estar seguras de que la voluntad existiera de la forma en que Michael y muchos otros imaginaban. De una forma u otra, Michael se estaba volviendo más fuerte y no podía estar seguro de estar allí para todos sus súbditos en todo momento. Tal vez la voluntad lo consideraría pronto como un dios de pleno derecho, ya que tenía un fragmento de divinidad y 3 semillas de divinidad florecidas de un trío de maldiciones de Dios dentro de él. O la voluntad no lo consideraría un dios hasta que creara su propia divinidad. Michael no lo sabía y no estaba ansioso por averiguarlo. La Unión de las Hadas era más poderosa que los rebeldes del desierto y causaba más problemas en toda la jungla indomable. Estaba formada por unos pocos exmiembros de las alianzas divinas y más de una docena de señores que vivían junto a la gran región. La mayoría de los señores que vivían fuera de la jungla indomable no conocían a Michael Fan lo suficientemente bien como para entender lo fuerte que era, y a la mayoría tampoco les importaba.
No prestaron atención al hecho de que la jungla indómita se estaba expandiendo ni a cuánto les afectaba la expansión de la gran región a ellos y a su territorio. Los señores estaban destinados a perder sus territorios una vez que la jungla indomable se tragara sus tierras y su región. No importaba si la tierra todavía era legítimamente suya, ya que los monstruos y los terrores de la jungla que hibernaban en la jungla indomable los atacarían sin descanso, utilizando el entorno circundante para avanzar una vez que la jungla indomable se hubiera apropiado de todo. Su situación era mala, por decirlo de una manera sencilla, y no creían ni una sola palabra que saliera de la boca de los despertados indomables, que vinieron a negociar. Nadie podía decir con certeza por qué los señores pensaban así, pero consideraban como una debilidad el hecho de que un despertado llamara a sus puertas con la intención de negociar un tratado. Pero, de nuevo, no todos eran como Michael, que intentaba someter a tantos señores y monstruos supremos como fuera posible. La mayoría se mataría entre sí y exiliaría a los súbditos del señor que había perdido la guerra. Michael era un poco diferente en ese sentido. Siempre esperaba reclamar más súbditos de otras maneras. Eso no era porque Michael odiara a los súbditos que convocaba, sino porque consideraba innecesario convocar a miles de millones de súbditos cuando los otros señores tenían suficientes súbditos leales y trabajadores. Mientras Michael los tratara de manera justa y les mostrara a todos cuánto intentaba salvar la situación sin violencia, todos lo querrían. Por supuesto, no todos querían a Michael. Era imposible que todos los seres del cosmos y de la expansión del origen lo quisieran. Eso era especialmente cierto para los señores de la jungla indomable, que se habían visto obligados a someterse al espíritu del árbol primordial. Michael todavía no estaba seguro de cómo sucedió, pero 3 señores lograron escapar de las garras del espíritu del árbol primordial cuando Michael estaba ocupado luchando contra un par de semidioses. Los 3 señores eran 3 de los 5 líderes de la Unión de Hadas y eran responsables del desastre que estaba ocurriendo en la jungla indomable. Michael estaba frustrado por sus acciones porque pensaba que los había tratado bien. Desafortunadamente, ese no había sido el caso. Se encogió de hombros una vez que se dio cuenta de cuántos señores eran miembros de la Unión Fae y aceptó su cambio de actitud y consideró atacarlos. Al menos los 3 señores de la jungla indomable merecían ser aplastados por Michael. Aún así, se contuvo y permitió que sus súbditos lucharan en lugar de Michael y aniquilaran a los 3 señores de la jungla indomable. Las fronteras están siendo bombardeadas todo el tiempo. No afecta mucho a la jungla indomable ya que la energía excesiva que se suponía que nutriría a la jungla indomable para expandirse más rápido se está utilizando para anular los daños infligidos en las afueras de la jungla. Aún así, tenemos que hacer algo antes de que sus ataques empeoren. Por ahora, la jungla indomable puede manejar las consecuencias, pero no está claro cuánto tiempo más podemos quedarnos atrás y observar, preguntó Lílica en las rondas, sus palabras resonaron con los pensamientos de los despertados y los sujetos que la rodeaban. Michael nos dio permiso para actuar como nos plazca. Él confía en nosotros y yo no deseo traicionar su confianza. Tenemos que eliminar las amenazas a la jungla indomable y a nuestra gente sin perder demasiados hombres y mujeres buenos. Si es posible, las fuerzas de la jungla indomable no deberían tener ni una sola baja que reportar, tronó Lílica, y todos a su alrededor asintieron. Pisotearon sus pies, el sonido reverberó por toda la jungla indomable. Un pequeño destello atravesó el claro y un pequeño demonio familiar con vigorosos ojos dorados y una sonrisa vibrante apareció ante Lílica. Tía Tilde lanza mascotas, serpientes y pequeños lobos a la gente mala. Serpi puede morderlos. Exclamó Lucía, saltando mientras Alice corría detrás de la niña. ¿Crees que la serpiente azul debería morder a los malos? Lílica bajó el cuerpo y revolvió el sedoso cabello de Lucía. La pequeña estaba creciendo demasiado rápido para su propio bien. De hecho, su cuerpo se desarrollaba rápido, pero su mente ya estaba mucho más avanzada que la de una niña normal. Su edad mental podría estar a la par de la de una adolescente. Sí, sí. Exclamó Lucía mientras Alice la atrapaba. Alice levantó a su hija y cargó al pequeño demonio en sus brazos sin romper el contacto visual. Lucía siguió mirando a Lílica, quien inclinó la cabeza. No podemos controlar a los monstruos de la jungla. Solo Michael puede controlarlos. Tu plan suena genial, pero tu padre nos dijo que manejáramos este problema de manera independiente. Con nuestros recursos. Si le pedimos ayuda, la misión perdería todo su valor. Por supuesto, las amenazas desaparecerían, pero se supone que debemos aprender a luchar sin Michael. Lílica no esperaba que Lucía la comprendiera. Aún así, Lílica reveló sus pensamientos para que todos pudieran escuchar.
Los demás tenían que escuchar y entender por qué el plan de Lucía no iba a funcionar. ¿Recursos? No sé, ¿qué quieres decir? Yo, soy un recurso también. Yo también puedo ayudar. Mi padre me enseñó a controlar a los monstruos de la jungla. Dice que tengo el talento en mí. La jungla indómita me protegerá y me escuchará. Los ojos de Lílica se entrecerraron hasta convertirse en pequeñas rendijas, tratando de entender lo que decía Lucía. Rápidamente se dio por vencida y miró a Alice, quien sonrió levemente. Lucía nació con un oficio de la naturaleza de la jungla indómita en ella. Creo que es la autoridad, que el espíritu del árbol primordial absorbió en el pasado antes de alterarla y aumentarla. Michael le enseñó a Lucía cómo controlar la naturaleza en ella. Para ser precisos, le dijo cómo hablar con el bosque y el espíritu del árbol primordial y nunca dudar en pedir ayuda. Todos escucharon para mirar a Lucía y se volvieron hacia Lílica un momento después. No creo que cuente cómo pedir la ayuda de Michael si le pedimos a Lucía que ordene al Quetzalcóatl azul y a las otras bestias divinas, tal vez incluso a algunas bestias superiores, que ataquen a los otros señores en la jungla indomable. Pueden encargarse de los 3 señores mientras nosotros vencemos a Lamier, dijo Tiara, solo para cerrar la boca cuando todos la miraron, mientras nos ocupamos de los otros señores de la Unión Fae. Lílica miró a Lucía, que seguía sonriendo tan alegremente como antes. Siempre había sido así. Una niña feliz con tendencias ligeramente violentas cuando se trataba de personas que lastimaban a sus amigos. Viéndolo desde esa perspectiva, Lucía no era muy diferente a su padre. Le gustaba jugar con los demás y consideraba a todos sus amigos hasta que dejaban de serlo, hasta que hacían algo estúpido y lastimaban a las personas que le agradaban. A partir de ese momento, estos amigos se convertirían en su némesis y ella haría todo lo posible para hacer algo en su contra. No era posible para una niña de nivel 1 hacer algo contra las formas de vida divinas y varios altos despertados de la Unión Fae, pero podía pedir ayuda a sus amigos monstruosos. El dragón rojo voló en círculos sobre el claro del clan Kulik, que era el clan establecido por uno de los 3 señores de la jungla indómita, que se enfrentó a Michael y su gente. El dragón rojo rugió a todo pulmón, pero aún no atacó. Observó a los miembros del clan con calma, los estudió atentamente y esperó el momento. Algunos miembros del clan Kulik intentaron atacarla, pero ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para alcanzarla con sus proyectiles. Las formas de vida divinas aún no habían visitado el asentamiento fronterizo y probablemente no vendrían aquí pronto. Por lo tanto, nadie debería ser lo suficientemente fuerte como para hacerle daño. Incluso si apareciera la forma de vida divina, no todas podrían viajar suavemente por el aire. Algunas razas no estaban hechas para volar. Los Kulik, una raza que parecía estar hecha de metal de alta densidad, metal viviente, era una de esas razas. Podrían volar una vez que ascendieran a formas de vida divinas, pero serían más lentos que el resto y su energía se agotaría mucho más rápido que la de los demás. Después de todo, se necesitaba más energía para llevar un cuerpo más pesado por el cielo. La dragona roja consideró desatar una furia de llamas para reducir a cenizas el asentamiento fronterizo del clan Kulik, pero no fue necesario. Lideró a los Rocks Tifón menores a través del campo de batalla y les mostró a los colmillos plateados, los humanos y los elfos del bosque que viajaban en su lomo lo que les esperaba. Rebecca y los demás ya habían inspeccionado el mapa conectado a la jungla indomable y estaban al tanto de la ubicación de cada uno de los enemigos que vivían por encima de la red de raíces del espíritu del árbol primordial. La red de raíces se extendía por toda la jungla indomable y se expandía aún más. Después de todo, nadie restringía el crecimiento subterráneo del espíritu del árbol primordial. No creo que esto sea un problema. Podemos detectar y percibir fácilmente las ubicaciones de sus dispositivos de distorsión espacial y podemos destruirlos. El único problema serían las formas de vida divinas. Las bestias divinas y Azure Quetzalcóatl tienen que luchar en diferentes lugares simultáneamente. Eso parece estar bien a primera vista, pero una de las formas de vida divinas tiene un rasgo del alma de tipo espacial. Como todos deberían saber, este tipo de símbolos de rasgo del alma son un fastidio, murmuró Rebecca a los demás. ¿Qué sugieres? Creo que podemos bombardear las bases desde arriba con los Rocks y el dragón rojo, destruir los dispositivos de distorsión espacial y teletransportar a nuestros aliados dentro del asentamiento con la ayuda de las avispas aguijoneadoras doradas o la abeja reina dorada. Una vez que las hordas de las altas bestias, Sandemos y sus subordinados, y las otras fuerzas invadieron sus asentamientos, solo la forma de vida divina capaz de teletransportarse se convirtió en un problema. Pero ese tipo es algo que también podemos manejar con bastante facilidad.
Dado que otros han estado usando dispositivos de distorsión espacial contra nosotros, ¿podemos hacer lo mismo?, preguntó Tiara, a lo que Rebecca respondió con un asentimiento. Creo que es válido. Pero podría ser más fácil si matamos primero a las formas de vida divinas. Eso no va a ser fácil, pero ciertamente no será tan difícil de lograr una vez que se hayan completado los primeros pasos. ¿Cómo quieres matar a las formas de vida divinas? No creo que abandonen sus territorios tan fácilmente. Además, solo las bestias divinas y el Quetzalcóatl azul son tan fuertes o más fuertes que sus formas de vida divinas. Para ser justos, ni siquiera sabemos qué tan fuertes son sus formas de vida divinas. Son más débiles que el Quetzalcóatl azul, de lo contrario, habrían tenido un momento fácil contra la señora Graggis incluso si Michael no hubiera intervenido, pero eso es todo lo que sabemos. En realidad, sabemos un poco más. Nuestros scouts vieron algunas peleas de las formas de vida divinas. Puede que no hayan ido con todo, pero almacenamos los recuerdos de los scouts en un cristal de memoria y los observé con mi análisis perfecto. Es seguro decir que solo una de las 3 formas de vida divinas está en problemas. Las otras pueden ser derrotadas por los super despertados más fuertes. Creo que tú y tu hermano podrían lidiar con las formas de vida divinas más débiles mientras que el Quetzalcóatl azul tiene que luchar contra el otro. Tiara gimió cuando se mencionó a su hermano, pero no hizo un berrinche como de costumbre. Esto era mucho más serio que su disputa familiar. Por supuesto, la disputa familiar estaba lejos de ser simple, y lejos de terminar, sin embargo, Tiara y Caesús podían dejar de lado sus diferencias cuando se trataba de proteger la jungla indomable y el legado de Michael. Le debían demasiado a Michael como para decepcionarlo peleándose en tiempos de peligro. Podemos usar la jaula espacial astral de Pesolk para la pelea, asintió Tiara lentamente. Un plan se estaba formando en sus mentes, y no habían pasado ni 24 horas desde que investigaron y planificaron a fondo que lo pusieron en marcha. Destruyeron todos los dispositivos de distorsión espacial en los asentamientos fronterizos usando cristales elementales sobrecargados, llamas míticas, magnates masivos y otros medios mientras ignoraban intencionalmente los asentamientos principales de los 3 señores. Las altas bestias, sandemos y más de 100.000 monstruos de la jungla y elementales fueron teletransportados dentro de los asentamientos fronterizos para causar estragos. Destrozaron todo y se movieron rápidamente a través de los asentamientos, destruyendo todo a su paso. Al principio, parecía que las formas de vida divinas no se moverían, pero cuando las bestias divinas, seguidas por sus subordinados bestias superiores más fuertes, atacaron uno de los asentamientos fronterizos, entraron en acción. La forma de vida divina con un rasgo de alma de tipo espacial se teletransportó a sí mismo y a las formas de vida divinas aliadas al asentamiento que atacaron las bestias divinas. Sin embargo, en lugar de atacar como 3 formas de vida divinas de la jungla indomable, las formas de vida divinas de la Unión Fae habían reunido sus fuerzas para bloquear todos los ataques simultáneamente. Aparecieron juntas en el asentamiento fronterizo, listas para abrumar a las bestias divinas con su ventaja numérica. Las bestias divinas no eran débiles, pero no eran lo suficientemente fuertes como para luchar contra 5 despertados divinos. Afortunadamente, no tuvieron que hacer eso. Las bestias divinas rugieron y atacaron de frente junto a sus subordinados y estaban a punto de chocar cuando el escenario a su alrededor cambió drásticamente. Los subordinados de las bestias divinas fueron reemplazados por avispas aguijoneadoras doradas, que cambiaron de ubicación nuevamente sin demora. Tiara, Caesús y Pesolk reemplazaron a las avispas aguijoneadoras doradas, un joven elfo del bosque que acababa de ascender a una forma de vida superior. No era fuerte, pero su rasgo de alma principal era fuerte. Michael lo había mejorado hace un tiempo, pensando que valía la pena nutrir el símbolo del rasgo de alma hasta la cima. Una enorme serpiente, el Quetzalcóatl azul, reemplazó a una cuarta avispa aguijón dorado. Apareció y rugió en voz alta, tomando por sorpresa a las 5 formas de vida divinas. El Kulik con el rasgo del alma de tipo espacial estaba a punto de cambiar sus planes y desaparecer con sus aliados cuando se dio cuenta de algo. Un nuevo dispositivo de distorsión espacial se había instalado y activado justo después de que apareciera el Quetzalcóatl azul. Ya no podía usar su rasgo del alma y se vio obligado a luchar contra las bestias divinas, los 2 colmillos plateados y el Quetzalcóatl azul con sus aliados o darse la vuelta y huir. Estos últimos causarían un daño tremendo, pero todos sobrevivirían. Las pérdidas serían enormes, pero nadie esperaba que sus asentamientos fronterizos sobrevivieran de cualquier manera. No después de caer víctimas de una trampa como esta.
2 de las 5 formas de vida divinas se dieron la vuelta para escapar usando sus rasgos de alma. Confiaban en sus capacidades. Desafortunadamente, ningún miembro de la Unión Fae esperaba que sus líderes desaparecieran. Fueron arrastrados a un espacio diferente donde también aparecieron Tiara, Jesús, las bestias divinas y el Quetzalcóatl azul. La batalla en jaula de vida o muerte estaba a punto de comenzar. La jaula espacial astral era un símbolo de rasgo del alma complicado. Era poderoso si se lo usaba contra oponentes más débiles, pero problemático y complejo cuando se lo usaba contra alguien más fuerte y contra varias personas al mismo tiempo. La jaula espacial astral atrajo a todos los objetivos dentro del rango de efecto del rasgo del alma hacia una enorme dimensión de bolsillo. La dimensión de bolsillo no era nada especial. De hecho, era un terreno expansivo, transparente y plano que se extendía infinitamente a través del cosmos. Al menos, eso era lo que parecía. La extensión total de la dimensión de bolsillo aún no se había descubierto, pero era grande. Los alrededores de la dimensión de bolsillo parecían un vasto espacio abierto, que revelaba la belleza del cosmos a todos los objetivos. Ese era el aspecto más importante de la jaula espacial astral. Sin embargo, casi de igual importancia era que la jaula espacial astral atraía solo una cantidad y combinación específicas de objetivos a la dimensión de bolsillo. Primero, el usuario de la jaula espacial astral también era atraído a la dimensión de bolsillo y por cada enemigo, arrastrado a la dimensión de bolsillo, el usuario tenía que seleccionar un aliado con la jaula espacial astral. Dicho esto, para atraer a 5 aliados, 2 colmillos plateados, 2 bestias divinas y la bestia guardiana, dentro de la dimensión de bolsillo de la jaula espacial astral, Pesol tuvo que arrastrar a 6 enemigos a la dimensión de bolsillo. Después de todo, Pesol también fue arrastrado adentro, incluso si era demasiado débil para luchar contra las 5 formas de vida divinas. Además de las 5 formas de vida divinas, Pesol arrastró a otro de los seres despertados a la dimensión de bolsillo. Un momento después, utilizó 2 de sus otros rasgos de alma, prisa e intercambio de velocidad, para acelerar. Prisa impulsó su impulso a un nivel superior al consumir una cantidad considerable de energía cada segundo, mientras que intercambio de velocidad hizo lo mismo al consumir fuerza vital. Pesol no iba a enfrentarse a las formas de vida divinas de frente, nunca planeó hacerlo, pero no se le permitió morir. La jaula espacial astral se desactivaría con su muerte, liberando a las 5 formas de vida divinas de regreso a la jungla indomable. Eso era inaceptable. Por lo tanto, en lugar de enfrentarse a alguien, Pesol permitió que su energía y fuerza vital se agotaran después de darse la vuelta para huir de la escena. No miró hacia atrás y cargó en la dirección opuesta del campo de batalla. Una de las formas de vida divinas notó que algo andaba mal con el elfo del bosque. No había razón para traer una forma de vida superior a una batalla de lo divino. La apariencia de los 2 colmillos plateados ya era extraña, pero ambos eran fuertes. Eran despertados de 6º nivel e irradiaban un poder tremendo. Su nivel de poder era lo suficientemente alto como para considerarlos formas de vida pseudo-divinas. Por eso traer un despertado de 4º nivel a un espacio sellado como este era aún más ilógico. El elfo nos trajo a este lugar. Matarlo debería traernos de vuelta. Exclamó, liberando una bala de energía altamente comprimida para matar al elfo del bosque. La bala de energía voló por el aire a una velocidad impactante, pero no recorrió una gran distancia. Mucho antes de que la bala pudiera alcanzar a Pesol, Caesús saltó ante la bala y la partió en 2. La bala se partió y se disipó mientras Pesol seguía corriendo. Puede que no sea más rápido que una forma de vida divina o que esté al mismo nivel que una, pero a expensas de su energía y fuerza vital, la velocidad de Pesol alcanzó un nivel increíblemente alto. El alto despertado del lado de la Unión Fae canalizó energía a través de su cuerpo y estaba a punto de correr detrás de Pesol para alcanzarlo y matar al elfo del bosque cuando la hoja de una daga plateada brilló ante sus ojos. La daga atravesó sus globos oculares y penetró profundamente en el cráneo del desafortunado alto despertado, matándolo en el acto. Ni siquiera intentaste salvarlo. ¿Por qué? Preguntó Jesús con ligereza, pero la confusión en su voz y sus ojos era evidente. Él es un equipaje en este espacio. Al igual que tu pequeño elfo del bosque. Pero tú tienes que proteger a tu pequeño elfo, mientras que nosotros no tenemos que proteger a nadie más que a nosotros mismos. Eso te hace débil, respondió una de las formas de vida divinas, pero era evidente que Caesús no estaba satisfecho con esa respuesta. Miró a sus enemigos con puro disgusto. Ustedes me dan asco, maldijo, pero eso podría ser algo bueno.
Sería una gran pérdida si me agradaran mis enemigos. Jesús se aclaró la garganta y resopló. Ya que ese no es el caso y ustedes son repugnantes, no tendré problemas en matarlos. Desenvainó un par de sables y cargó hacia adelante, el poder del descendiente, que la bendición de los niños de 1 estrella había desarrollado después de ser mejorada a 7 estrellas, junto con sus otros rasgos del alma, vínculo más estrecho, sentidos aumentados, desequilibrio de poder, físico del tigre divino y manifestación de armas surgiendo a través de su cuerpo. Jesús tenía menos rasgos de alma que otros super despertados, pero el promedio del nivel de estrellas de su rasgo de alma era mucho más alto que el de otros super despertados. En primer lugar, Jesús no necesitaba tantos símbolos de rasgos de alma como otros. Habría sido suficiente llevar a los descendientes a 8 estrellas o más para transformar a Jesús en un super despertado. La bendición de los niños no había sido poderosa, pero la versión mejorada le había mostrado al príncipe heredero de los tigres colmillo plateado cómo liberar el verdadero poder de su rasgo del alma. La bendición de los niños le permitió a Jesús domesticar monstruos y considerarlos sus hijos, lo que luego le otorgó una porción minúscula de su poder. Eso no era nada especial con solo unos pocos monstruos domesticados, pero a medida que los monstruos daban a luz a sus crías, el nivel de poder de Jesús aumentaba aún más. Todos los descendientes de él y sus hijos fueron incluidos en su símbolo de rasgo del alma. En cuanto al aumento de poder, se mantuvo en el mismo nivel sin importar cuántas generaciones de descendientes hubieran nacido. Eso podría no parecer nada especial, pero dada la elección de los hijos, Jesús domesticó a goblins, arañas y otros monstruos que dieron a luz a muchos descendientes a la vez en cada ciclo o se reproducirían como conejos. El mayor problema fue que, al principio, Jesús no podía domar nada poderoso. Sin embargo, con la ayuda de Tadjana, la ayuda del ojo de la evolución, para ser precisos, Jesús pudo evolucionar a sus monstruos y, por lo tanto, obtener más poder a cambio. Habían pasado años desde que descubrió el poder secreto de su rasgo del alma, y no fue una sorpresa que Jesús fuera ahora el padrino de millones de monstruos, cada uno de ellos o bien más fuerte que los primeros monstruos que Jesús había domesticado o bien los había evolucionado para volverse más fuertes y dar a luz a monstruos aún más fuertes. Los monstruos principales de Jesús ahora eran un emperador goblin con un harén de cientos de poderosos chamanes goblin, reinas goblin y muchos goblins más poderosos, pero también una reina araña derramadora de sangre, que dio a luz a arañas derramadoras de sangre, monstruos capaces de avanzar al 4 nivel. En este punto, Jesús no era un simple despertado de 6 nivel y Tightenet Bond, un rasgo de alma de 6 estrellas que fortaleció su vínculo con todos los monstruos domesticados y sus crías, y sus otros rasgos de alma lo ayudaron mucho a acercar su destreza al 7 nivel. El físico del tigre divino ayudó a Jesús a mantenerse cerca de su linaje y los poderes que había heredado. No era algo que necesitara, per se, pero fortaleció todo su cuerpo gradualmente. No era diferente a la constitución sagrada, solo que también lo ayudó a nutrir los poderes de su linaje simultáneamente. La manifestación de armas era su rasgo de alma más débil, pero también era bastante útil. El alto despertado con la daga de plata en su cráneo ciertamente aprobaría la utilidad de la manifestación de armas. El desequilibrio de poder podría parecer un rasgo de alma menos útil, pero en realidad era mucho mejor que la mayoría de sus rasgos de alma. Junto con los sentidos aumentados, Jesús ahora podía transferir su poder a diferentes aspectos de su cuerpo, mente y alma. Los descendientes aumentaron su poder en una parte de la destreza de su descendiente, pero como la mayoría de sus monstruos eran de atribución física, la mente y el alma de Jesús eran más débiles en comparación. El desequilibrio de poder podría resolver ese problema. Con el desequilibrio de poder, podría configurar fácilmente la distribución de poder en todo su cuerpo, mente y alma. Al crear varios escenarios, Jesús podía prepararse para todo tipo de escenarios. Lo hizo cuando atacó a la forma de vida divina más cercana. Ya habían analizado a los enemigos antes y habían desentrañado algunos de sus secretos y poderes. Jesús aprovechó eso y activó el ajuste de agilidad. El divino Kulik era poderoso y tenía un cuerpo muy resistente, pero era más lento. Jesús fue un destello para el Kulik, que apenas podía ver a su enemigo antes de que apareciera ante él. Jesús se lamió los labios y cambió a la configuración de poder, transfiriendo todo el poder usado para amplificar su agilidad a poder puro. Un momento después, sus sables se abrieron paso, cortando profundamente el cuerpo metálico del Kulik. Sin embargo, dada la constitución natural del divino Kulik y su estado como forma de vida divina, los sables causaron poco daño.
Jesús chasqueó la lengua y activó los encantamientos grabados en las hojas de los sables. Las hojas se calentaron hasta el punto en que comenzaron a derretirse. Estaba lo suficientemente caliente como para obligar a una reacción del Kulik, cuyos ojos se abrieron de sorpresa. Los sables cortaron más profundamente los hombros del divino Kulik, pero el daño no fue suficiente. Las hojas se fundieron antes de que los hombros fueran cortados, lo que obligó a Jesús a cambiar a la configuración de agilidad nuevamente y retirarse. Pero antes de que pudiera retroceder, el divino Kulik agarró su brazo, lo retorció y lo golpeó en la cara. Jesús apenas fue lo suficientemente rápido como para cambiar a la configuración de tanque, lo que aumentó su durabilidad y resistencia al máximo. Levantó el brazo y usó manifestación de arma para manifestar un escudo con púas, que todavía contaba como un arma, afortunadamente. El Kulik aplastó las púas con su puñetazo, pero el escudo bloqueó la mayor parte del impacto. Aún se rompió, pero lo que quedó del ataque no molestó mucho a Jesús. Logró escapar del agarre de hierro de Kulik con otra espada derretida que apareció en su mano libre, pero Jesús se vio obligado a activar la configuración de agilidad, retirarse por un momento y cambiar a la configuración de regeneración, que curó su brazo en cuestión de segundos. Esto será más difícil de lo esperado, murmuró, solo para escuchar a su hermana gritar desde un lado. Para ti, tal vez, pero eso era lo esperado. Al menos esperaba que sufrieras, perdedor. Está bien, desafío aceptado. Tiara giró su cuerpo, evadiendo una ráfaga de oscuridad. La habría golpeado si no hubiera usado instantáneamente Inner Force para alterar su impulso. Sonrió maliciosamente a la forma de vida divina que tenía frente a ella y activó a Silvarean Tiger. El Soul Trait había sido elevado a 6 estrellas, al igual que Inner Force, hace más de un año, lo que le otorgaba más acceso a los secretos más profundos de los Silverfang Tiger Folk. Sus huesos crujieron y se transformó en una tigresa de pleno derecho con ojos brillantes y plateados mate. Su velocidad aumentó y se abalanzó sobre la forma de vida divina, que retrocedió al percibir una sensación inminente de peligro y muerte. Los ojos del divino se entrecerraron hasta convertirse en pequeñas rendijas mientras abofeteaba a la tigresa en la cara. Al menos se suponía que su ataque golpearía a Tiara en la cara. No dio en el blanco del todo. La tigresa se disolvió y Tiara apareció junto a la forma de vida divina. La niebla que se dispersaba de la otra tigresa era el rasgo del alma de Tiara, místico Pelganger. El divino no esperaba que la tigresa se dispersara en la niebla, pero reaccionó rápidamente. Su cuerpo giró para encarar a Tiara de frente, solo para que un ataque mental lo golpeara con fuerza. En circunstancias normales, una forma de vida divina no tendría problemas para bloquear ataques mentales con una técnica simple, pero el divino no sintió el ataque. Espíritu Ip era un Soul Trait que Michael había elevado a 6 estrellas después de añadirle el Soul Trait mental Concealment. Usó Insert en Espíritu Ip de 4 estrellas para crear un ataque mental perfectamente oculto, Soul Trait. El Soul Trait ahora era mucho más fuerte de lo que solía ser, pero todavía no era omnipotente. La fortaleza mental de una forma de vida divina todavía era mucho más fuerte que el poder que la mayoría de las formas de vida superiores podían desatar a través de Espíritu Ip. Afortunadamente, Tiara podía usar Overclock. Overclock era el Soul Trait más fuerte de Tiara. Era un Soul Trait de 7 estrellas que le permitía desatar el poder de los Soul Traits con una potencia mucho mayor. Un doble Overclock drenaba 3 veces la cantidad de energía que desatar todo el poder del Soul Trait objetivo, pero liberaba el doble del poder de dicho Soul Trait. Eso fue exactamente lo que había hecho con Espíritu Ip. Double Overclock ya era suficiente para aturdir a Divine por un cuarto de segundo. Drenaba una cantidad considerable de energía, pero Tiara no tenía que preocuparse por eso. Michael había preparado el Soul Trait perfecto para ese caso. Tiara había recibido un Soul Trait llamado Energy Art. Era un Soul Trait de 6 estrellas con un propósito: almacenar energía. El Energy Art de Tiara estaba lleno hasta el borde, pero no por mucho tiempo. Ella accedió a Energy Art para usar triple Overclock en Silver Streak, el Soul Trait que se había formado al avanzar 4, Star Trust, después de combinarlo con Soul Traits igualmente letales. Las patas de la tigresa se transformaron en rayas plateadas cuando accedió a sus Soul Traits. Su ataque impactó en el instante en que el divino recuperó el control total de su cuerpo. Conjuró una membrana gruesa hecha de un líquido desconocido por todo su cuerpo, pero el triple Overlocked Silver Streak, desatado por el Silvarean Tiger de Silverfang Tiger Folk, fue suficiente para atravesar la membrana líquida. Las garras de Tiara se clavaron profundamente en la forma de vida divina, desgarrando su pecho.
Escapó de la muerte retrocediendo instintivamente, pero su condición era mala. Otra forma de vida divina saltó a la batalla, reemplazando al herido divine, quien recuperó una poción dorada brillante. Aplastó la tapa y tragó el contenido a toda prisa, solo para descubrir que sus heridas no sanaban. La sangre seguía brotando de las marcas de garras en todo su pecho. Tiara rugió de emoción a pesar de estar bajo presión. Sus rasgos de alma funcionaron como estaba previsto. No tenía ni idea de qué tipo de poción había intentado usar la divina, pero el efecto de sangrado de Silver Streak funcionó perfectamente bien. Tiara liberó a Silverean Tiger nuevamente y se transformó nuevamente en una criatura bípeda. Sin embargo, su forma de tigre no se disolvió por completo. Su cuerpo todavía estaba envuelto en un abrigo de piel, que la protegía de varios ataques. Tampoco perdió las ganancias físicas de Silverean Tiger. Por el contrario, parecía que Tiara era más flexible en su forma medio transformada. Las garras de Tiara se alargaron y un tono plateado brillante las envolvió. Ella usó un triple overclock con Spirit Whip en la divina Lefeform ilesa frente a él mientras la atacaba. El ataque casi mata a Tiara en el acto, pero un doble overclock con Inner Force le salvó la vida. Su corazón latía con fuerza, pero se abalanzó sobre la forma de vida divina cuando su expresión se transformó en horror y confusión. El látigo espiritual golpeó al objetivo varias veces. El primer ataque desgastó su defensa, el segundo golpe aplastó la defensa por completo y los siguientes latigazos fueron suficientes para afectar a la forma de vida divina y debilitarla. Energiar ya estaba a punto de ser absorbido por completo, lo que obligó a Tiara a hacer todo lo posible y matar a la forma de vida divina o cambiar a la defensa, pero ninguna de las dos cosas era necesaria. El oso negro titán, una de las bestias divinas de la jungla indomable, apareció junto a Tiara. La forma de vida divina que tenía ante ella había sido enemiga de la bestia divina, y no se tomó bien el repentino desinterés de la forma de vida divina. El titanoso negro rugió a todo pulmón y aplastó a la forma de vida divina a través de la jaula espacial astral. La forma de vida divina no pudo bloquear el ataque ya que todavía estaba afectada por los látigos espirituales y terminó estrellándose con fuerza contra el suelo, donde ya estaba de pie Caesus. Una de sus espadas atravesó profundamente su pecho mientras que la otra espada atravesó la garganta del divino. La forma de vida divina no pudo ser decapitada con un solo golpe, pero su garganta fue cortada. El Kulik debería haber sido así, maldijo Cesus, mientras su atención se dirigía al herido divino Kulik. Ese bastardo todavía no estaba muerto, pero no le había ido bien. Cesus había hecho todo lo posible para lidiar con la molestia. ¿Por qué no matas a tu pequeño amigo antes de tomar nuestra presa?, preguntó Tiara mientras el oso negro titán pasaba a toda velocidad junto a ella. A la bestia divina no le importaba lo más mínimo lo que le sucediera a su enemigo. El humano que más amaba le había encomendado una misión y haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a la pequeña princesa de la jungla indómita a conseguir lo que quisiera. El titanoso negro corrió hacia el divino que Tiara había herido y atacó con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Tiara maldijo un poco antes de correr hacia Cesus para ayudarlo a matar al divino Kulik. Como no pudiste matarlo, haré una contribución para esta matanza. El botín es mío. Exigió Tiara, pero a Cesus no le importó en lo más mínimo. Cada día te vuelves más codiciosa, hermana. ¿No crees que le debemos un poco más a Michael? Esta es una de nuestras primeras peleas sin Michael, pero tú solo hablas de las ganancias. Pensé que habías mejorado. Es triste verte así, cállate, Cesus. Nadie le pidió al perdedor que hablara. Es un desperdicio de oxígeno precioso hablar contigo. Cesus se encogió de hombros y cerró la boca. No había forma de que su relación pudiera mejorar en este punto. Tal vez en el futuro, pero Cesus no estaba seguro de eso. Tal vez su relación con su hermana estaba destinada a no recuperarse nunca. El Quetzalcóatl azul se lo pasó bien luchando contra el divino más fuerte. Recibió un aumento de poder decente de Pesol, quien había aplicado un rasgo de alma llamado Espíritu Guardián. No era un símbolo de rasgo de alma de alto rango, pero de todos modos era poderoso. El Espíritu Guardián solo podía usarse en otros objetivos si protegían al usuario de enemigos más fuertes. Dado que eso fue exactamente lo que sucedió, los divinos intentaron unas cuantas veces más alcanzar a Pesolt y matarlo, el poder del Quetzalcóatl azul aumentó. El Espíritu Guardián aumentó el poder del objetivo en una porción significativa de la diferencia de poder entre el usuario y el depredador que intentaba matar al usuario. El Quetzalcóatl azul, que ya era más fuerte que el divino más fuerte, era aún más fuerte y tuvo un tiempo fácil para quemar al divino.
El divino tomó represalias con su rasgo de alma y se expandió en tamaño, lo que también aumentó su fuerza. Lamentablemente, el hecho de crecer en tamaño no la ayudó. En todo caso, hizo que todo fuera más difícil para ella. Era más fácil golpearla con las llamas míticas y golpearla con la cola del Quetzalcóatl azul. En algún momento, el Quetzalcóatl azul atrapó a la divina con su enorme cola. La cola no habría alcanzado a una versión más pequeña de la divina, pero como no terminó con su rasgo de alma de crecimiento, resultó bastante fácil contenerla. El Quetzalcóatl azul no hizo mucho. Aplastó al divino y liberó sus llamas míticas más fuertes durante más de 10 minutos sin que hubiera distancia entre las llamas y la cabeza del divino. La mujer intentó escapar, pero su fuerza disminuyó rápidamente cuando el cuervo de 3 ojos, otra bestia divina de la jungla indómita, usó sus poderes innatos para lanzarle una maldición. La maldición no era permanente y el divino intentó bloquearla, pero el cuervo de 3 ojos se centró en el divino después de que 2 divinos murieran. El tercer divino ya estaba al borde de la muerte también, dejando solo un divino en pleno funcionamiento para matar. La divina femenina pronto lo haría, y los hermanos Colmillo Plateado se unieron, de mala gana, para matar al último enemigo ileso. El titanoso negro se unió a la pelea, pero su ayuda no fue necesaria. Los hermanos hicieron todo lo posible para asestar el golpe final al último enemigo. Ni siquiera tomaron en cuenta el peligro de sufrir heridas o morir a causa de la forma de vida divina y lanzaron un poderoso ataque tras otro. Aún así, al final del día, ninguno de los hermanos Colmillo Plateado mató al divino. El oso negro titán aplastó al divino hasta matarlo cuando los hermanos comenzaron a interrumpirse entre sí. El oso negro titán no podría estar menos preocupado por su actitud, pero estaba feliz de ser el que mataba a la mayoría de las formas de vida divinas. Lucía le invitaría a algunos bocadillos. Con suerte, un poco de la sabrosa mezcla de jarabe y miel producida en el espíritu del árbol primordial. El titanoso negro rugió a todo pulmón ante la idea, lo que provocó una conmoción cuando la jaula espacial astral se derrumbó. La mujer divina murió en las llamas del Quetzalcóatl azul, su cabeza se quemó hasta convertirse en cenizas. Tenía poderes de regeneración increíblemente altos, pero aún así no pudo escapar de los terrores del Quetzalcóatl azul. A medida que la jaula espacial astral se desmoronaba debido a la falta de enemigos, todos fueron llevados de regreso al asentamiento fronterizo. Tiara se había quedado sin energía e incluso Caesus estaba teniendo dificultades para mantenerse en pie en este punto. Su último combate con la última forma de vida divina había agotado su energía por completo. Afortunadamente, ni Tiara ni Caesus tuvieron que seguir luchando. Podían retirarse, recuperarse y regresar si la Unión Fae todavía estaba viva una vez que estuvieran nuevamente en óptimas condiciones. Los hermanos se miraron y maldijeron en voz baja, pero un rayo de luz enorme y brillante que se estrelló con fuerza contra el asentamiento fronterizo interrumpió su pelea. El rayo de luz brillante no era otro que Daniel Fan desatando una furia a través del dios de la espada. En lugar de aceptar otros símbolos de rasgos del alma como la mayoría de los super despertados, Daniel eligió tomar un camino diferente. Se centró en estudiar al dios de la espada e invertir tantos fragmentos de estrella del alma como ganó en el símbolo de rasgos del alma. La 10ª estrella del dios de la espada aún no se había creado, pero ya se habían formado los primeros fragmentos de ella. Daniel Fan aprendió mucho cada vez que invirtió fragmentos de Soulstar en Sword God. Tener solo un Soul Tribe podría destruir la posibilidad de aprender docenas de técnicas de combate con una amplia variedad de poderes, pero también lo ayudó a convertirse en el mejor en las cosas en las que era bueno. Y Dan era definitivamente el mejor con las espadas. Daniel Fan estaba en medio de una gran masa de enemigos. Los enemigos intentaron aplastarlo con sus números, estampándolo hasta la muerte. Pero eso no iba a suceder. Dan le manifestó un conjunto de 10 pequeñas dagas usando Sword God. Usó su dominio de las espadas y conjuró un pequeño tifón de dagas a su alrededor. Las dagas consumían menos energía que Sword para conjurar, pero era más importante notar que eran más fáciles de vincular y controlar. Daniel conectó las dagas y las transformó en un círculo que giraba rápidamente a su alrededor. Conjuró otro lote de 10 dagas e hizo lo mismo. La única diferencia era que las hojas de las dagas eran un poco más largas esta vez. El segundo círculo de dagas giraba alrededor de Daniel, pero no era el último. Era el segundo de muchos. Daniel sacrificó la mitad de la energía dentro del pilar de energía para crear una docena de círculos de dagas, cuyas hojas se hacían más largas con cada nuevo círculo. Luego partió y se acercó a las masas enemigas.
Algunos despertados intentaron ataques mentales, mientras que otros desataron rasgos del alma capaces de dañar el alma. Sin embargo, ninguno de ellos causó un daño considerable. La fortaleza mental de Daniel bloqueó los ataques mentales como despertado de 6 nivel con un refinamiento perfecto y los fragmentos de un caparazón divino, mientras que los ataques del alma fueron soportados con poco o ningún daño. Los ataques del alma lo afectaron un poco, pero el dolor era soportable, el alma de Danny era más fuerte que lo normal. Incluso las formas de vida divinas podrían no tener un alma tan grande y fuerte como la de Danny. Después de todo, él era una entidad perfecta, creada con un alma agrandada, despertó un rasgo de alma de 9 estrellas y nació sin un solo rastro de impurezas en su cuerpo. El renacimiento de Daniel estuvo lejos de ser algo normal. Fue único y el resultado fue evidente. No sufrió ningún daño incluso después de que varios despertados atacaran su alma con sus ataques más fuertes y bloquearan solo algunos ataques mentales para mantener su concentración para el tifón de la daga. Dado que todas las formas de vida divinas habían sido asesinadas por las bestias divinas, la bestia guardiana y los hermanos Colmillo Plateado, Daniel tuvo una lucha fácil contra el resto. Inicialmente, les dijo a los demás que iba a conquistar un asentamiento fronterizo por su cuenta, pero nadie aceptó su propuesta. Hiraku, Frederick y otros le dijeron que no eran invencibles y que no era necesario desafiar su destino. Los hermanos se miraron y maldijeron en voz baja, pero un rayo de luz enorme y brillante que se estrelló con fuerza contra el asentamiento fronterizo interrumpió su pelea. El rayo de luz brillante no era otro que Daniel Fan desatando una furia a través del dios de la espada. En lugar de aceptar otros símbolos de rasgos del alma como la mayoría de los super despertados, Daniel eligió tomar un camino diferente. Se centró en estudiar al dios de la espada e invertir tantos fragmentos de estrella del alma como ganó en el símbolo de rasgos del alma. La 10ª estrella del dios de la espada aún no se había creado, pero ya se habían formado los primeros fragmentos de ella. Como individuo sin destino, Danny encontró ese comentario bastante divertido. Aún así, reconoció que era innecesario atacar un asentamiento fronterizo solo. Tenían suficientes potencias para luchar a su lado. Aún así, Daniel se estaba divirtiendo desatando al dios de la espada contra otras formas de vida superiores. La Unión Fae se desmoronó rápidamente después de la muerte de las 5 formas de vida divinas. También eran los señores de 5 de más de una docena de señores que reunieron sus fuerzas para atacar y conquistar la jungla indomable. Por lo tanto, las fuerzas más grandes de la Unión Fae se dispersaron el primer día que los ejércitos indomables tomaron represalias. Las tierras pertenecientes a los señores divinos en la jungla indomable fueron recuperadas y los súbditos fueron asesinados o forzados a firmar vínculos de lealtad con el espíritu del árbol primordial o Michael. Todavía no se sabía cómo el espíritu del árbol primordial perdió el control de los 3 señores divinos, ya que habían establecido vínculos de lealtad con el espíritu del árbol antes, pero el espíritu del árbol primordial aseguró que algo así nunca volvería a suceder. Los ejércitos indomables necesitaban estar seguros de eso, pero le dieron al espíritu del árbol primordial el beneficio de la duda. Michael estaba demasiado ocupado para firmar millones de vínculos de lealtad de cualquier manera. Por lo tanto, Michael lo hizo a través del espíritu del árbol primordial, que conectó los vínculos de lealtad con la divinidad de la naturaleza, que estaba drenando activamente. Eso fue lo suficientemente eficiente como para trabajar con él. La Unión Fae era más problemática de tratar que los rebeldes del desierto porque había demasiados miembros de la Unión Fae. Docenas de señores le tenían miedo a Michael y pensaban que la única respuesta lógica era matarlo. La mayoría de ellos no podían aceptar la decisión de Michael de ignorarlos. Se consideraban demasiado importantes para ser ignorados. Los señores estaban seguros de que Michael se estaba preparando para un ataque a gran escala contra ellos porque los consideraba una amenaza importante. No podían aceptar la amarga verdad. Michael ni siquiera podía recordar a la mayoría de ellos. Los señores de la Unión Fae eran personajes adicionales para Michael. Ni siquiera podía decir a qué raza pertenecían. Michael tampoco los atacó nunca. Dejó el trabajo para que lo completaran los super despertados, los monstruos de la jungla y los ejércitos indomables. Los monstruos de la jungla despejaron los asentamientos y reclamaron los territorios en la jungla indomable con la ayuda de una docena de super despertados, mientras que las fuerzas de la jungla indomable fueron arrojadas a los señores que residían fuera de la jungla indomable. No atacaron a todos, pero decidieron no mostrar piedad hacia los miembros de la Unión Fae. La Unión Fae había decidido actuar contra ellos.
Por lo tanto, ya habían planeado embarcarse en una batalla despiadada que solo podría terminar con su muerte o la muerte de sus enemigos. Como eso ya estaba decidido, los ejércitos indomables no dudaron en ir con todo. Docenas de ejércitos, cada uno compuesto por más de 100.000 combatientes, cargaron fuera de la jungla indomable desde varios puntos. Salieron corriendo de la jungla densamente crecida y abrumaron los asentamientos fronterizos en cuestión de días. Solo se necesitaron unos pocos días para conquistar los asentamientos fronterizos, asaltar los tesoros y matar a todos los combatientes despertados que intentaron huir o atravesar las defensas de los ejércitos indomables para apuñalarlos por la espalda. Siegfried Dragón lideró las fuerzas del Templo del Caballero Sagrado en la batalla de cabeza. Cerca de 100.000 caballeros se unieron a la lucha con su tremenda destreza. Puede que se sepa que las invocaciones crecen más lentamente que los despertados, y generalmente eran más débiles debido a su nivel mediocre, pero Siegfried, los caballeros sagrados y los escuderos benditos eran bastante poderosos. Eran más fuertes de lo normal y podían luchar fácilmente contra varios enemigos del mismo rango y con el mismo equipo. Pero las fuerzas del Templo del Caballero Sagrado estaban equipadas con medios diferentes a otras fuerzas. Las fuerzas del Templo del Caballero Sagrado estaban mucho mejor equipadas. A lo largo de los años, el método para forjar armamentos espirituales se ha investigado, mejorado y perfeccionado. Los armamentos espirituales seguían siendo, con diferencia, los mejores dispositivos para aumentar la destreza de combate de las invocaciones a través de medios externos. Eran similares a los artefactos, pero la única diferencia era que sus efectos eran ligeramente más débiles. A cambio, no tenían que estar vinculados a la runa de guerra, lo cual era esencial para las invocaciones porque no poseían una runa de guerra en primer lugar. Por lo general, una invocación podía portar dos armamentos espirituales del mismo nivel sin mayores problemas. Algunas invocaciones eran lo suficientemente fuertes como para portar 3 armamentos espirituales o 2 armamentos de un rango superior, pero todas tenían algo en común. Las invocaciones equipadas con armamentos espirituales eran mucho más fuertes que todos los demás. Su equipamiento era el mejor de los mejores, algo que se hacía evidente en la batalla. Siegfried Dragón y sus caballeros asaltaron el primer asentamiento fronterizo. Bloquearon el bombardeo de proyectiles, incluidos los pernos de dragón, enormes pernos de ballesta lanzados por una ballesta titánica, con sus poderes sagrados, escalaron las paredes o usaron los poderes de los despertados y las avispas aguijoneadoras doradas para bloquear las paredes del asentamiento. Los caballeros sagrados eran aterradores. Su umbral de poder alcanzó la cima de su nivel debido a sus armamentos espirituales y su experiencia en combate. No fue una sorpresa cuando uno de los miembros de la Unión Fae cayó víctima del Templo de los Caballeros Sagrados. Otro templo fue reducido a cenizas por la Emperatriz Elemental y el Dragón Rojo. Combinaron sus fuerzas y demostraron a los ejércitos indomables y a la Unión Fae lo poderosos que eran. Nadie subestimó su destreza en combate, pero los despertados de la Unión Fae tenían pocos medios para contrarrestarlos. Desafortunadamente, la mayoría de las balistas y otras armas a gran escala fueron destruidas por los Rocs Tifón Menor. También hubo otros problemas, pero los arqueros del bosque, reforzados por los elementales, y el bombardeo de varios proyectiles de los elementales nobles y los elementales superiores resolvieron la mayoría de los problemas. Una de las interacciones más interesantes fue entre la reina abeja dorada y San Demos. San Demos y sus subordinados fueron lanzados por la reina abeja dorada después de que San Demos experimentara su segunda evolución. El rey mono era más fuerte de lo que solía ser después de ganar resistencia a los ataques mágicos y ciertos golpes físicos. Su rápida regeneración lo curaba cada vez que un misil mágico o un golpe fuerte golpeaba y penetraba sus resistencias naturales. Eso fue suficiente para transformarlo en un terror para los guardias de los asentamientos fronterizos. Sin embargo, aún peores fueron los monos demonios, los asesinos nocturnos y la amplia variedad de otros monos demonios del juramento de sangre. Las avispas aguijoneadoras doradas teletransportaron a los desagradables monos al interior del asentamiento fronterizo, donde las ágiles y diestras criaturas cargaron contra los edificios. Evitaron luchar contra los guardias y los despertados utilizando a los civiles como rehenes. Al menos, eso fue lo que les pareció a los despertados que tenían rasgos de alma con altos poderes de área de efecto. A los monos eso les importaba poco. Ignoraban a la mayoría de los civiles, excepto a aquellos que los atacaban, y perseguían a los guardias y a los despertados en callejones estrechos o desde ángulos muertos. Su combate estratégico fue impecable, aunque lento.
Pasaron más de 48 horas antes de que San Demos y sus subordinados, ayudados por dos super despertados, conquistaran el asentamiento fronterizo. Pero funcionó. Lo hicieron posible. Como se sospechaba, la resistencia de los grandes señores disminuyó drásticamente una vez que los primeros asentamientos fronterizos cayeron víctimas de los ejércitos indomables. Las fuerzas en la jungla indomable eran demasiado fuertes para que los grandes señores promedio pudieran enfrentarse a ellas. Intentaron reunir sus fuerzas y atacaron a los ejércitos indómitos en un ataque total como último recurso, pero fracasaron a lo grande. Algunos super despertados como Frederick Colbenheim o despertados poderosos como Jacqueline Colbenheim, antes conocida como Jacqueline de Orlando, tenían poderosas técnicas de área de efecto, que aniquilaban a un mayor número de enemigos rápidamente. Pero no solo los despertados recibieron el poder suficiente para lidiar con las fuerzas reunidas de la Unión FAE. Los elementales, Dragón Rojo y Tifón Rock Menor también tenían los medios para hacerlo. No dudaron en demostrar sus poderes y causar estragos fuera de la jungla indomable, donde no tuvieron que restringir sus poderes debido al entorno que los rodeaba. Fuera de la jungla indomable, ninguno tenía miedo de dañar nada. Podían volverse locos. Y lo hicieron. La destrucción fue impactante, por decirlo menos, pero las fuerzas de la Unión FAE se desmoronaron rápidamente. Resistieron con gran esfuerzo, pero no fue una sorpresa cuando los últimos señores que resistieron murieron no más de un mes después de que las tropas de la jungla indomable comenzaran a tomar represalias contra la Unión FAE. La jungla indomable no necesitaba que Michael se encargara de las sanguijuelas que la dañaban. Todo lo que necesitaba era un buen jardinero, y los ejércitos indomables eran perfectos para ese trabajo. Una vez que la Unión FAE se desintegró, solo quedaron restos del terror y la destrucción que las fuerzas de Michael habían infligido en las regiones circundantes, pero nadie les prestó atención. Una vez que la jungla indomable se expandiera hacia estas regiones, la naturaleza floreciente reemplazaría la destrucción. La vida regresaría y transformaría las tierras destruidas en lugares brillantes llenos de vida y felicidad. Con la destrucción de la Unión FAE, la jungla indomable ya no estaba restringida. Podía centrarse en expandirse de nuevo. De hecho, la jungla indomable podía transferir más energía y nutrientes de lo habitual a la expansión con los cadáveres de todos aquellos que se habían resistido a los ejércitos indomables. Contrariamente a la norma, más de la mitad de los civiles de la Unión FAE decidieron no unirse a las fuerzas de Michael. Como solo se les dieron dos opciones: morir o seguir a Michael, la mayoría decidió seguir a sus señores a la muerte. Eso demostró lo bien que los señores de la Unión FAE habían tratado a sus convocados. Preferirían seguir a su señor a la muerte antes que servir a los hombres y mujeres que los habían asesinado. Eso fue un poco desafortunado ya que muchas buenas invocaciones murieron por esa decisión, pero sus cadáveres estaban llenos de bienes para saquear y nutrientes para dar a la jungla indomable. Michael visitó la expansión del origen después de que la Unión FAE se desintegrara. Usó el dominio de extracción verdadera para saquear todos los cadáveres y comenzó a combinar fragmentos de pergaminos de invocación, artefactos, etc., mientras que los cadáveres saqueados fueron entregados a la jungla indomable para que los devoraran y los convirtieran en nutrientes. En los meses siguientes, la jungla indómita se expandió rápidamente, pero la flora no se expandió tanto. Los monstruos de la jungla se expandieron aún más, reclamaron tierras más grandes para habitar y comenzaron luchas territoriales para decidir quién sería el señor supremo de las tierras recién conquistadas. Se construyeron más fortalezas del Pentágono y se ampliaron las que ya existían en el centro de la jungla salvaje. Los asentamientos en el centro de la jungla se transformaron rápidamente de fortalezas, que estaban listas para la guerra y para bloquear la carga de ejércitos masivos, en grandes ciudades-estado. Las ciudades-estado seguían fusionadas con la flora y fauna circundantes, pero el número de ciudadanos que vivían en cada ciudad-estado excedía fácilmente la población de las fortalezas del Pentágono existentes. A medida que el número de invocaciones siguió aumentando, también lo hizo el número de trabajadores valiosos, combatientes y prodigios raros. Los investigadores encontraron una forma de mejorar la puerta de invocación intermedia y cómo mejorar el templo del caballero sagrado. Las academias de cazadores repartidas por los territorios de Michael ya habían sido mejoradas, lo que fue aceptado como una mejora oficial por la voluntad, y era solo cuestión de tiempo antes de que se descubrieran e implementaran más mejoras de este tipo. Pero eso requeriría tiempo, esfuerzo y recursos suficientes. ¿Cuánto tiempo crees que la jungla indomable seguirá siendo una gran región?
Le preguntó Hiraku a Michael cuando inspeccionaron la jungla indomable en rápida expansión desde una posición elevada. Michael no se molestó en usar Slipstream para teletransportarse a los diversos lugares que tenía la intención de visitar. En cambio, viajó en Ícaro con Hiraku, quien se unió a él para informar sobre los eventos con la Unión FAE, los rebeldes del desierto, sus recientes ganancias de recursos naturales y el progreso de varios sitios de construcción en toda la jungla indomable y el desierto sagrado. El desierto sagrado no tenía mucho más que ofrecer ahora que había avanzado a una región intermedia. Por supuesto, podría recuperar su antigua gloria como región avanzada como lo había sido durante la segunda época, pero el esfuerzo no valía la pena. Todavía no, al menos. Michael ya poseía una gran región en toda regla, que se expandía naturalmente siempre que las fuerzas circundantes no la frenaran. Mientras nadie trabajara contra la jungla indomable, crecería. Eso era mucho más eficiente que verse obligado a trabajar en el desierto sagrado para ayudarla a avanzar activamente. No estoy seguro, pero dado que la raíz primordial es una beta de energía de grado primordial, no creo que tengamos ningún problema. La gran región también fue una vez una región primordial. Tampoco perdió las condiciones para recuperar su antigua gloria. No sé sobre las condiciones de mejora para formar una región primordial, pero dado que la jungla indomable tiene una divinidad, sensibilidad y una beta de energía de grado primordial, creo que deberíamos estar bien, dijo Michael, pero inclinó la cabeza cuando miró hacia abajo para inspeccionar la maleza que se extendía fuera de la jungla indomable. En cuanto a tu pregunta, las condiciones para convertir la jungla indomable en una región antigua se cumplen en su mayoría. Solo nos falta el umbral de tamaño y probablemente el número de residentes dentro de la jungla indomable. Sin embargo, no estoy seguro de esto último. Los monstruos de la jungla y las invocaciones podrían ser más que suficientes para cumplir con ese criterio. Dicho esto, creo que la jungla indomable se convertirá en una región antigua en un año si continúa creciendo así, 2 años si la velocidad de expansión vuelve a la normalidad. Eso fue más rápido de lo que esperaba Hiraku, pero sonrió. Sería fantástico si la jungla indomable recuperara una parte de su antigua gloria en los próximos 1 o 2 años. Eso es genial. Tu fuerza aumentará aún más una vez que la jungla indomable recupere su poder como región antigua. Los vínculos de lealtad te otorgarán más poder del alma como base, y si recuerdo correctamente de las escrituras antiguas, también obtendrás un impulso minúsculo en términos de físico, alma y mente de cada vínculo que resida dentro de la región antigua. Dijo con ojos brillantes. Para eso estoy trabajando. La región antigua me ayudaría a luchar contra algunos dioses y tal vez incluso a sobrevivir contra los primigenios, respondió Michael con toda honestidad. Un rastro de cautela se dibujó en su voz. Pero no estoy seguro de si tengo tanto tiempo antes de que los dioses y los primigenios actúen.